Gustavo Petro se volvió loco y amenaza con violencia en la calle. Así quise titular este video porque es lo que está pasando en este momento en el país y el llamado que hace el presidente a una consulta popular para sus reformas de la salud y laboral. Vamos a empezar a leer mensajes en la red social X y empezamos con la de Luis Aníbal Rincón Argüello, con la que titulo este video: urgente. Gustavo Petro se volvió loco y amenaza con violencia en la calle, y que va por una consulta popular para que el pueblo decida sus nefastas reformas. Y este señor como que cree que el Congreso de la República es nuestra representación. Miserables violentos. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo hoy, martes 11 de marzo de 2025. Porque tener salario digno no es pecado, es dignidad. Y porque Colombia puede crecer así, a través de la dignidad. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Bueno, no escuchemos más. Vamos a ver comentarios sobre esta y otras noticias de Gustavo Petro durante el día. A Gustavo Petro y a Claudia López hay que derrotarlos en primera vuelta el 31 de mayo de 2026. Todos juntos somos millones y vamos a lograrlo. Esto dijo Vicky Dávila en horas de la tarde. Escuchémoslo. La López me ha traicionado 7 veces. La mujer iba a juzgar más que con López. De estos dos, de Claudia y Petro, unos politiqueros, tenemos que salir en las urnas el 31 de mayo del 2026. Son igualitos. Se aman y se odian. Y van a estar juntos, buscando la presidencia en el 26. Todos, juntos, somos millones y vamos a lograrlo. Ahora vamos con lo que dijo Efraín Cepeda, noticia última hora sobre las declaraciones de Gustavo Petro. Atención, Efraín Cepeda anuncia que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras amenazas del presidente Gustavo Petro. Escuchémoslo. Pero más peligrosos y más repudiables son los trinos del presidente Petro, hablando de violencia. Eso pone en peligro a los congresistas, en este caso a los miembros de la Comisión Séptima y a sus familias, para lo cual nos vamos a dirigir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este poder se le respeta, a este poder del Congreso de la República, uno de los 3 poderes, el legislativo, es un poder independiente y lo sigo repitiendo. Y amenazar con violencia es lo peor para la democracia colombiana. Y hoy hay un palo en la rueda fuerte por parte de Presidencia de la República hablando de desatar violencia contra la decisión autónoma de un poder público. Bueno, seguimos con Gustavo Niño. Estos son los valientes que frenaron la reforma laboral de Petro. No dejaremos que destruyan el empleo y la estabilidad de los colombianos. La lucha sigue. Y pone un mensaje que dice los 8 héroes del Senado que le dicen no a la reforma laboral. Está Nadia Blair del Partido Conservador, José Alirio Barrera del Centro Democrático, Honorio Enríquez del Centro Democrático, Esperanza Andrade del Partido Conservador, Berenice Bedoya de ASI, Lorena Ríos de Colombia Justa Libre, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal y Ana Paola Agudelo del Grupo Mira. Y estos son los que apoyan la reforma. Marta Peralta, obvio, del Pacto Histórico. Wilson Arias, del Pacto Histórico. Omar Restrepo, de los Comunes.
Ferney Silva del Pacto Histórico. Norma Hurtado del Partido de la U. A los que piden alternativa. Norma Hurtado del Partido de la U y Fabián Díaz Pista del Alianza Verde. Vamos a seguir con Miguel Uribe. El hundimiento de la nefasta reforma laboral de Gustavo Petro es un mensaje de esperanza para Colombia. Queremos que nuestro país tenga más empleo, sea más productivo y se pueda acoplar a las dinámicas empresariales del siglo XXI. Este proyecto producía todo lo contrario. Vamos a escuchar. Buenas noticias para Colombia. Un mensaje de esperanza. Celebro y hago un reconocimiento a los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Una reforma que destruye 500.000 empleos y que condena a más de 2 millones de personas a la informalidad. Las principales víctimas, mujeres y jóvenes. Lamento profundamente la reacción del presidente, quien de manera violenta amenaza a estos senadores, pero además cuestiona una decisión absolutamente democrática. En la democracia se respetan las decisiones, aquellas que favorecen y aquellas que perjudican. El talante dictador de Gustavo Petro es precisamente la amenaza que hemos denunciado desde el primer momento a la democracia y a la libertad. Es precisamente la razón por la que debemos unirnos y acabar la pesadilla de gobierno en el 26. Petro dejó las armas, pero sigue con ese talante y actitud mafioso de amenazar a quien no piensa como él, promoviendo odio, promoviendo resentimiento y con una absoluta incapacidad de escuchar. Durante 2 años, los sectores económicos, el tejido productivo y especialmente las pequeñas empresas han buscado conversar con este gobierno para plantear alternativas que no destruya el empleo. Esta reforma iba a destruir 500.000 empleos, pero además a quebrar miles de micro, pequeñas y medianas empresas. Colombia sí necesita una reforma laboral, pero una reforma que genere empleo, que flexibilice el mercado laboral, que permita el pago de seguridad social por horas, por días, por meses y que se acople a las dinámicas del siglo XXI. Queremos mayor productividad y competitividad y es solo así que podemos atraer inversión y generar empleo, que es la mejor política social. Buenas noticias para Colombia, se hunde la reforma laboral. Gracias a esos 8 senadores de la Comisión Séptima. Gracias. Así es, buenas noticias para Colombia. Se une esta nefasta reforma laboral. Y gracias a los 8 senadores que lograron hundirla. Volvemos con Luis Aníbal Rincón. Urgente, J. Hernández le hace una pregunta a Gustavo Petro que todo el país debe saber la respuesta. ¿Es que acaso cuando amenaza al país con la violencia, en mensajes subliminales, es que va a volver a la guerrilla y usar las armas para imponer su voluntad? Difundir a Colombia la vamos a respetar. Bravo al senador J. Hernández. Gracias por ser nuestra voz. Vamos a escucharlo. Quien fue un guerrillero colombiano, quien perteneció a un grupo terrorista y que hoy es presidente, vuelve a amenazar al Congreso. A esos senadores que hoy fijaron una posición política, los amenaza con ir a la violencia. A un precandidato lo amenaza de correr sangre, mientras que el pueblo se hace varias preguntas que Gustavo Petro debería responder. Cuando nos habla de ir a la violencia y de correr sangre, ¿acaso nos está hablando o insinuando de que piensa volver a sus épocas de guerrillero? Cuando nos habla de esto, quizás nos está insinuando que piensa volver a las armas. Quizás nos está insinuando que se va a aliar con esos grupos guerrilleros a los que hoy está beneficiando. O tal vez está insinuando que como en el pasado se tomaron y quemaron el Palacio de Justicia, entonces piensan tomarse y quemar el Congreso. Dígalo de frente, Gustavo Petro, y deje de enviar mensajes subliminales como un cobarde, para que este país se prepare, porque Colombia no es un país de cobardes, y mucho menos nuestras Fuerzas Armadas se van a arrodillar ante sus amenazas, sencillamente porque la Constitución
nos obliga a defender nuestra nación. Hoy trata al Congreso de ser una banda y se equivoca, alucina, porque el único que perteneció aquí a una banda delincuencial fue el señor Gustavo Petro. Hoy le pedimos que nos hable claro, pero también pedimos que se garantice la vida de esos senadores que fijaron esa posición política y la de sus familiares. Ellos deberían instaurar denuncias internacionales, porque quien los está amenazando es nada más y nada menos el presidente de la República, que tiene un pasado en armas, un pasado en drogas, un pasado en un grupo terrorista. Gustavo Petro, si usted pretende quemar este país para gobernar sobre sus cenizas, se equivoca y se va a estrellar contra un pueblo y un país que sin cobardía va a defenderlo. Gracias, presidente. Muy bien, esto es lo que dice J.P. Hernández. Vamos con Natalia García. Aplausos de pie para los 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado que radicaron la ponencia de archivo de la reforma a la salud. Lastimosamente, el señor Gustavo Petro inmediatamente sale a amenazar al país. Señor Gustavo Petro, con amenazas no es. Respeta a Colombia y a los colombianos. Podemos escucharlo. Hoy, 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado radicaron la ponencia de archivo de la reforma laboral. Hoy, 8 patriotas, 8 héroes valientes radicaron la ponencia de archivo de una reforma que iba a acabar con miles de empleos en el país. Hoy, estos 8 héroes salvaron a miles de colombianos de quedarse sin trabajo. Hoy les agradecemos con todo el corazón a estos 8 héroes que hoy defendieron los derechos de todos los colombianos. Gracias a Miguel Ángel Pinto, a Honorio Hernández, a Alirio Barrera, a Esperanza Andrade, a Nadia Blel, a Berenice Bedoya, a Lorena Ríos y a Ana Paola Agudelo. Gracias por defender los derechos de cada uno de nosotros, los colombianos. Inmediatamente sucede esto, el señor Gustavo Petro sale como un loco en su cuenta de X diciendo que si la Comisión Quinta hunde las reformas va a haber una ruptura entre el Congreso y el gobierno, como si no lo hubiera ya, porque a él igual le importa 5 centavos lo que le digan. Después nuevamente, desde X, como suele gobernar, vuelve a decir lo siguiente, dice que la Comisión Quinta en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión sobre el engaño, pero el engaño solo nos llevará a la violencia. ¿Qué está queriendo con esto el señor Gustavo Petro? ¿Acaso está queriendo llamar a un segundo mal llamado estallido social? ¿Acaso lo que quiere es incendiar de nuevo el país para que se haga su santa voluntad? Después vemos a uno de sus seguidores, el pastor Sade, diciendo que se tiene que cerrar el Congreso y que vamos rumbo a una guerra civil. Y vemos varias de sus bodegas llamándoles cafres y un montón de calificativos por demás bajos a estos héroes que hoy salvaron el trabajo de los colombianos. Entonces, ¿qué es lo que está buscando el señor Gustavo Petro? Tratar de hacer aprobar su berraca reforma laboral a las buenas o a las malas mediante amenazas y mediante violencia, porque es que, señor Gustavo Petro, lo que nos hemos dado cuenta es que la única forma que usted sabe hacer las cosas es mediante amenazas y llamando a la violencia en las calles. No, señor Gustavo Petro, así no son las cosas. A Colombia se le respeta y deje de estar llamando a sus seguidores a que salgan a la calle a generar un segundo mal llamado estallido social, que lo único que quiere decir usted con esas palabras socarradas y con mensajes escondidos es: por favor salgan a las calles, a acabar con todo para que se haga mi santa voluntad, a las buenas o a las malas. No, señor Gustavo Petro, a los colombianos no se los amenaza y respete las decisiones del Senado, respete la separación de poderes, que usted aquí no puede hacer lo que se le da la gana. Ha llegado a tal el grado de las amenazas del señor Gustavo Petro que el presidente
del Congreso, Efraín Cepeda, está pidiendo protección para estos 8 senadores por parte de la Policía Nacional y además va a pedir ayuda a la CIDH para que no se les vulneren sus derechos. Señor Gustavo Petro, con amenazas no es, tratando de amedrentar no es. Y aprenda algo, señor Gustavo Petro, a los colombianos y a Colombia se les respeta y a nosotros no nos va a estar amenazando porque ya no lo vamos a aguantar más. Respete para que lo respeten. Bueno, respete, presidente Petro, dice Natalia García y muchos colombianos. Seguimos con Carlos Javier Soler. Urgente, el presidente Gustavo Petro no está acostumbrado a las reglas de la democracia y amenaza al Congreso con rupturas. Estos irrespetos y coacción al poder legislativo es increíble. El señor presidente se comporta prepotente, arbitrario, amenazante y antidemócrata. Acá le recordamos la independencia de poderes y apoyamos al Congreso en su autonomía. Respete la democracia, presidente. Vamos a escuchar. Presidente Gustavo Petro, por favor no se equivoque. Usted tiene que respetar la democracia. Recuerde que la democracia es igual al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Los congresistas, senadores y representantes están en representación del constituyente primario del pueblo, fueron elegidos para representarnos. Y las decisiones que ellos tomen son tan válidas como las iniciativas y las decisiones de los poderes que tiene la presidencia de la República. Yo lo invito a respetar al Congreso. Usted presenta proyectos de ley, todos los que quiera. Usted es el presidente y director del orden público, pero usted no puede amenazar al Congreso ni amenazar con rupturas entre el Congreso y el presidente y el gobierno. Eso es una amenaza, presidente. Usted tiene que, por el contrario, encarnar la unidad de la nación. Eso dice la Constitución. Yo le pido, presidente, que usted respete la voluntad de las mayorías de los senadores, de los representantes. El Congreso es tan bueno cuando le sirve a sus intereses como cuando no le sirve en su debate porque ellos están representando al pueblo. Y esa es la importancia de la democracia. Democracia imperfecta, como dice Sartori, pero no importa, es democracia. A usted se le respeta por ser la jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. Pero usted tiene que respetar al poder judicial, es decir, a las altas cortes, y tiene que respetar más o igual al poder del Congreso de la República. No amenace, presidente, no se le dé bien a un demócrata. Yo sabemos que no le gusta la democracia, pero usted es presidente en democracia. Y entonces usted que llegó a través de estos mecanismos tiene que respetar el resto del Estado y tiene que respetar la voluntad de los colombianos. Gracias. Bueno, esto lo dice Carlos Javier Soler. Y vamos a terminar con el mensaje de Penalco Nacional. Jaime Cabal, presidente de Penalco, destaca la valentía y responsabilidad de los 8 senadores de la Comisión Séptima que, desde el inicio, impulsaron el archivo de la nefasta reforma laboral. La comisión entendió la inmensa responsabilidad de preservar el empleo de millones de colombianos y de asegurar la viabilidad de miles de empresas que ya sufren los efectos de la reforma tributaria del gobierno y de la ausencia de políticas públicas para fortalecerlas. Desde que el gobierno presentó el proyecto de reforma laboral, Penalco advirtió sobre los efectos nocivos de una propuesta que destruiría cerca de 452.000 empleos y solo beneficiaría a una minoría, afectando a millones de colombianos que no tienen trabajo y que viven del rebusque. Fue un triunfo de la democracia colombiana, aseguró el líder gremial. El pronunciamiento del vocero de los comerciantes en el video, Jaime Alberto Cabal. Vamos a escuchar un video de 1 minuto. Se hizo justicia. Desde FENALCO queremos destacar y reconocer la valentía y la responsabilidad de 8 senadores de la Comisión Séptima de Senado que radicaron la ponencia de archivo, la reforma laboral. Desde el día 1, FENALCO se opuso rotundamente a esta reforma por considerarla inconstitucional, inoportuna y además nefasta para las posibilidades de empleo en Colombia. Muchas micro, pequeñas, medianas empresas del comercio, de la industria, igualmente del sector hotelero, de la gastronomía, de los bares, de las empresas de vigilancia, de logística, de transporte, básicamente se salvaron de un incremento del 30% de los costos laborales. Damos nuestro reconocimiento a los senadores que archivaron y de verdad consideramos que fue un triunfo de la democracia colombiana.
Bueno, por favor dejen sus comentarios acerca de esto que está pasando en el país. Esto es MG Noticias. Por favor, suscríbete a MG Noticias si no te has suscrito. Activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Comparte con amigos y familiares. Sus colaboraciones son muy importantes para seguir con nuestro proyecto, así que si quieres ayudarnos, lo puedes hacer por medio de un super thanks. Dale like si te gustó el contenido de este video. Muchas gracias.